Muy buenas, soy Carlos Vico, especialista en supervivencia, y hoy vamos a reaccionar un poquito a la película The Way Back o Camino a la Libertad. Es una película muy especial para mí porque tuve la suerte de hacer la expedición de Siberia hace unos años. Es espectacular, la película está muy bien hecha realmente y creo que la vamos a disfrutar. Bien, esto que vemos aquí, que es una especie de interrogatorio que le hacen al protagonista, es real. Yo estuve estudiando un poquito todo el tema de los gulags y demás, y pensar que a una persona, por robar una barra de pan, te podían caer de 3 a 5 años en un campo de trabajo forzados, o simplemente porque al policía o al sheriff le podía gustar tu mujer y demás y te quería quitar del medio y te metían cualquier historia de espionaje o lo que fuera y te metían 10 o 20 años en un gulag porque sí. Es una historia muy dura. Yo realmente, ya te digo, estuvimos viendo diferentes museos y estuve dentro de un gulag y... ojo. Aquí estamos viendo imágenes de Siberia, de la zona, una zona muy boscosa. Es espectacular. La vegetación, los bosques que encontramos en Siberia son increíbles. O sea, realmente es un ecosistema muy fuerte, muy antiguo y es espectacular. Aquí lo que vemos es un poco como ellos se vestían. Yo tuve la suerte de hacer el viaje que hice, la expedición, vestido como ellos. Fue buscar ropa de los años 30, 40, mucha felpa, algodón, lana, botas de cuero. Y decir que la ropa es muy diferente a la ropa de hoy en día, es decir, no transpira. Es una ropa que tú, estando estacionario, retiene mucho la temperatura interior, pero que en el momento que tú quieres hacer ejercicio con ella, sudas dentro. Puedes estar a menos 20, menos 30, menos 40, que tú estás sudando dentro, y eso lo que hace es que la ropa se empapa, y con esas temperaturas tan bajas se congela la ropa enseguida y por eso tienes hipotermia. Entonces tienes que andar regulando mucho cómo entra la ropa, cómo intentas airear un poco sin que te entre realmente el frío dentro. Es muy complicado estar con ese tipo de ropa. Aquí estamos viendo al protagonista que arranca un trozo de corteza y está comiendo algo, ¿de acuerdo? Lo que está comiendo se llama cambium. Es una parte del árbol que está entre la corteza exterior y la parte realmente del árbol, o sea, entre la corteza y el árbol, que es más tierna, por así decirlo, y te la puedes llegar a comer. Comértela así en crudo es complicado. En algunos países lo que se hace es se cortan tiras y se fríe como si fuera bacon, pero realmente es complicado. Hay que tener mucho cuidado porque contiene taninos, ¿de acuerdo? Depende del tipo de árbol, pues tendrá más o tendrá menos, pero sí que es cierto que si abusas de ella te destroza los intestinos, o sea, es complicado. Obviamente cuando no hay nada más, pensar que durante la guerra se usaba para hacer harinas, para hacer las gachas, o en el puchero y demás se ponía para espesar, pero hay que tener cuidado porque ya te digo, en altas cantidades y según el tipo de árbol te podría reventar los intestinos solamente que por la cantidad de taninos que lleva. Bien, ahora lo que estamos viendo es tienen un problema de infestación de piojos en la ropa, y lo que hacen es enterrarla en la nieve. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿de acuerdo? Pensar que los insectos en sí, sobre todo los que tienen exoesqueleto, tienen muchísimos problemas para la termorregulación, los insectos. Entonces, al enterrar la ropa en la nieve, lo que haces es que los piojos, en su gran medida, por simple supervivencia, lo que van a hacer es intentar abandonar la ropa y buscar un huésped caliente, ¿de acuerdo? Entonces es una forma de desparasitar la ropa para quitar estos piojos. Esto es así, realmente los gulags, lo que veías es esto. O sea, en el gulag que yo estuve también veías las literas puestas a los lados en madera, sin colchón ni nada, una pequeña estufa en el medio, y pensar que esta gente en su gran medida tenían grandes problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque no se ventilaba, hacía tanto frío que se cerraban las habitaciones donde ellos dormían y había muy poca ventilación. Entonces lo que se veía constantemente era pues muchos enfermos, tanto de tuberculosis como de enfermedades pulmonares bastante grandes. ¿Qué estamos viendo ahora precisamente cuando él saca la ropa de la nieve y estás viendo como los piojos salen, ¿no? Habría que esperar un poquito más
¿vale? Y lo que funciona bien en sí es lo que ha hecho él, que es enterrarla en la nieve, además mojar esa ropa. Si la mojas, aún aumentas mucho más lo que está haciendo. Estamos viendo una ventisca de nieve, esto es así realmente, es brutal. O sea, la sensación térmica, ya no solo por el frío, sino por el viento, baja en picado, es una locura. Y lo que estamos viendo es que les dicen túmbate al suelo, es muy mala solución. Lo que está diciendo el hombre que está de pie, que es ir a refugiarse al bosque, sería la solución mejor, pero lo que habría que hacer es apiñarse, o sea, hacer un grupo y compactarse, y los que están fuera morirán, pero los que estuvieran dentro, por simple contención de calor, aguantarían. Psicología de supervivencia totalmente. El tío sabe que si se queda donde está se va a morir, y puestos a morir, prefiero morir de un tiro que morir de frío, ¿no? Entonces él por sus narices se levanta y va hacia el bosque para refugiarse, y el otro no tiene más narices que darle la razón, porque es que están muertos como se quedan ahí en medio. Aquí estamos viendo cómo intentan hacer un cortavientos. No es ni siquiera se podría llamar refugio a lo que están haciendo, porque no va a cerrar ni a contener temperatura, por así decirlo, pero sí que están intentando hacer una viga central y poner ramas y todo lo que puedan detrás para hacer ese cortavientos. Pensar que el viento, cuando incide, hace que la sensación térmica baje en picado. El simple hecho de refugiarte del viento ya es una victoria en ese estado. Lo que se podría hacer para mejorar lo que están haciendo, si os fijáis, están intentando, se ponen todos unos al lado de los otros, casi en contacto, ¿de acuerdo? Si en ese punto tú abrieras la chaqueta, el de delante también, y os abrazarais, ¿de acuerdo? La ropa haría como de barrera, y tú compartirías calor con el que tienes delante, es decir, sumarías tu calor al otro, con lo cual sería extremadamente más efectivo que no cada uno de forma individual sentados ahí. Aquí estamos viendo que aprovechan una ventisca de nieve para huir y que les tape el rastro, que les tape las huellas. Un fallo relativo, ¿de acuerdo? Los guardas, teóricamente, por lo menos lo que me explicaban a mí, es que en invierno los guardas en sí no hacían ni guardia, no se subían a los torreones porque hacía tanto frío que podían morir de frío. Entonces en invierno, si tú te querías fugar, te podías fugar, porque es que no ibas a ningún lado. Es decir, las condiciones son tan extremadamente duras que no ibas a andar mucho. Entonces los propios presos ya no se iban. Pensar que yo cuando lo hice también en el mes de enero, pero claro, yo iba fuerte como un toro. Esta gente, tenéis que contar que estaban con precariedad de alimentos, es decir, inanición, falta de peso, enfermedades y tal, y es durísimo. Es una de las pruebas más duras a las que yo he hecho. Entonces os puedo decir que en enero hacer una fuga, o en pleno invierno hacer una fuga, era inviable, con lo cual los guardias en sí no salían tras los presos ni de coña. O sea, se los comían los lobos o simplemente morían congelados en menos de 1 kilómetro. Esto que estamos viendo es genial, porque realmente la nieve en la cara te quema la cara. O sea, es muy complicado el caminar con ventisca, con la nieve golpeándote la cara, y lo que hacen es una variante de las famosas gafas Inuit, y lo que hacen es una máscara completa, y realmente me parece espectacular. O sea, muy bien hecha esta parte. Aquí estamos viendo cómo sacan para compartir las raciones. Pensar que en los gulags existía la tradición, entre comillas, podemos llamarlo tradición, ¿no? Que cuando se fugaban los presos, claro, Siberia es tan grande, y las posibilidades de encontrar alimento, es decir, es un lugar tan duro, que lo que hacían muchas veces los presos era, cuando se querían fugar, cogían al novato, al tonto del grupo, que digo yo, y se lo llevaban como comida, es decir, era comida para llevar. ¿Por qué? Porque cuando pasaban 3, 4, 5 días, normalmente pues al novato, por así decirlo, mientras dormía se le mataba, y lo que hacían era comérselo como fuente de alimento. Entonces, era duro aquello. Imaginaros lo duro que es caminar con la nieve por encima de las rodillas. Aquí lo están haciendo muy bien porque están trabajando en línea, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que siempre estamos viendo delante al mismo tío. Normalmente lo que se hace es
Uno va adelante, va abriendo brecha, cuando este se cansa, pasa a la retaguardia y siguen andando. Es decir, se van haciendo relevos, porque el hecho de abrir huella en nieve es complicado, o sea, requiere mucho esfuerzo físico. Normalmente lo que se va haciendo es ese relevo constante, igual caminas 15, 20, 35 o 50 metros y cuando empiezas a estar cansado, ¡pam!, pegas relevo, te pones atrás y otro abre brecha, en lugar de ir siempre el mismo delante. Con la sombra del sol, ¿de acuerdo? Acordémonos que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Él lo que ha hecho es clavar un palo y mira la sombra y coloca una piedrecita o en este caso una piña. En el momento que el sol, dejas pasar un poco de tiempo, el sol se va moviendo y esa sombra cambia de sitio, ¿de acuerdo? Al cabo de media hora, por decir algo, pones otra piña en el otro lado y trazas una línea recta. Esa es la línea este-oeste, con lo cual ya tienes de referencia este-oeste, norte-sur. Lo que está haciendo es orientarse utilizando la luz del sol. Si os fijáis, vemos como él alarga un brazo y está diciendo este, oeste, con lo que ha marcado en el suelo. Y obviamente el sol pasa por el ecuador, ¿de acuerdo? Con lo cual, donde yo vea mi sombra, ¿de acuerdo? Mi sombra siempre señala al norte. Sí, porque el sol está al sur. Con lo cual así ya tenemos este-oeste, norte-sur y ya te puedes orientar. Aquí es muy interesante porque él habla de que no le quedan cerillas, pero le queda, pero tenemos, dice, Khabarovsk-Flin, que sería una piedra Khabarov. Khabarov es una región de Rusia y parece ser que es un tipo de piedra que permitiría el uso de acero y pedernal, es decir, al golpear este tipo de piedra con una pieza de acero produciría una chispa, es decir, sería un ferrocerio a la antigua, ¿de acuerdo? Es decir, una simple piedra, golpearíamos una yesca adecuada y eso produciría una brasa que nos permitiría encender un fuego. El compañero también le dice que sabe hacer trampas y él le dice que no, y es lógico. ¿Por qué? Porque están en huida. Entonces no tienes tiempo, una trampa no se activa ni funciona en 10 minutos, una trampa puede tardar pues desde 12 a 48 horas o no funcionar nunca, es decir, requiere de tiempo, requiere de conocimiento de qué animal quieres cazar, porque no es lo mismo lo que va a comer un animal que otro, ni si tú pones un lazo en mitad de la nada va a ir el animal a tirarse al lazo. Entonces el otro le está diciendo que no, que simplemente nada de trampas, que tienen comida para una semana y que hay que avanzar rápido porque es la lógica para alejarse lo más posible del gulag. Fijaros en el chico que está en el suelo soplando, ¿de acuerdo?, a una corteza de abedul. Fijaros en la pieza que lleva en la mano. Esa es la pieza de acero que hablábamos hace un momento de la piedra Khabanov, ¿de acuerdo? Es lo que me está diciendo que teníamos razón con lo de la piedra Khabanov, ¿de acuerdo? Esa pieza de acero es un eslabón de acero que lo que se hacía es se coge y se golpea esa piedra, sacas las chispas, tendrías la brasa, que se puede hacer en un trozo de algodón carbonizado o en un tipo de yesca que sea extremadamente esponjosa y que retenga muy bien la chispa, y ahí está precisamente prendiendo el fuego con ese tipo de piedra. Aquí estamos viendo al chico que ya habíamos visto que tenía ceguera nocturna, lo llaman aquí en la película, que ocurre por falta de vitaminas, se produce pues visión borrosa, sobre todo en oscuridad. Hace que no veas, haces un efecto túnel. Lo que estamos viendo aquí es una realidad, es decir, cuando estás en fase de hipotermia, que él está al límite, está totalmente agotado, no te queda mucha energía en el cuerpo, lo que ocurre es que el cuerpo deja de temblar, es decir, ya deja de protegerse contra la hipotermia porque no le queda fuerza, y al enfriarse el cuerpo, lo que ocurre es que en cierta manera se produce una hipoxia, es decir, deja de llegar oxígeno, no es que deje de llegar, sino que llega en menor cantidad y eso puede producir, y de hecho pasa, a mí me ha ocurrido, el hecho de tener visiones, el hecho de alucinaciones, tanto visuales como sensoriales, de todo tipo. Y ahí estamos viendo que él está hablando con un compañero que obviamente no está ahí. Y ya lo vemos en la cara, que está, bueno, pálido, totalmente agotado, y simplemente te duermes. En hipotermia se produce lo que es la muerte dulce, que se llama, que es tu cuerpo se agota y simplemente te entra sueño,
te duermes y no te despiertas nunca más. Es decir, mueres y no, además es totalmente indolora porque llega un punto donde dejas de sentir la sensación de frío, el dolor, etcétera, desaparece, que es lo que vemos aquí. El chico está contento de lo hemos conseguido, ¿no? Y realmente lo que pasa es que se está muriendo. Ahí ya, de ahí no sales. Para mí están cometiendo un error. Es decir, aún apelamos a la humanidad del grupo, porque entierran a la persona, es un esfuerzo físico de pensar que en una situación de supervivencia lo que se busca es la economía del movimiento. Es decir, no hago nada que requiera un gasto energético, porque la energía va extremadamente racionada. Es decir, se busca la máxima eficiencia en cada paso, en cada movimiento. Si no se necesita hacer, no lo hago. Aquí vemos que ellos han enterrado al chico que ha muerto de hipotermia. Yo principalmente me hubiera llevado las piernas y los brazos para comérmelos después. ¿Por qué piernas y brazos? Que suene muy bruto decirlo, ¿de acuerdo? Al final es alimento, es gasolina para el cuerpo. Lo que no se debería hacer nunca es comer órganos ni cerebro, porque bueno, se produce como lo de las vacas, la espongiforme. En los humanos se llama la enfermedad de Kuru, creo recordar, y es que bueno, por comer otros humanos pues enfermas. Pero solamente es comiendo tanto órganos tipo vísceras y demás, y sesos y tuétano. Todo lo que no sea eso me lo puedo comer. Entonces yo en esa situación concreta yo hubiera cogido el cadáver, hubiera cortado las piernas y los brazos y me los hubiera llevado como carne para comer después sin ningún problema. Y hay un fallo muy importante en la película, que es una lástima este fallo, ¿de acuerdo? Estamos viendo cómo él se pone a escarbar y lo que encuentra es un gusano de la harina. Nunca encontraríamos este tipo de gusano en Siberia en primavera. Es que ya es raro de encontrarlo fuera de lo que es la harina, porque es un tipo de gusano que crece precisamente en la harina, por eso se le llama así. Y lo encuentra aquí en el suelo, milagro de Dios. Es un fallo de la película, para mí, pero bueno, es una fuente de alimento realmente rica. Yo los he comido, saben a pipas peladas. Pues si alguno quiere comerlo, yo los hago fritos y realmente están muy ricos. El tío pone mucha cara de asco y no está malo. Hay un pequeño fallo. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que tú coges los huevos y son huevos. Pero en la naturaleza es extremadamente raro, tienes que tener mucha suerte, por así decirlo, entre comillas, para que eso sea así, porque normalmente los huevos que están en el nido son huevos que están fertilizados. Eso quiere decir que pasados 2, 3, 4 días de la puesta, ya se empieza a formar el polluelo dentro. Entonces es muy raro que tú cojas un huevo y sea la yemita con la clara. Normalmente lo que te vas a encontrar es el polluelo dentro. Es muy desagradable, pero bueno, normalmente cuando te encuentras los huevos lo que haces es lavarlos muy bien, porque los propios pájaros pueden cagar encima de los huevos y eso si te lo comes puedes coger salmonelosis. Pero lo que haríamos sería limpiar muy bien. Si podemos hacer fuego, los herviríamos, ¿de acuerdo? Para eliminar esa posibilidad de coger salmonelosis. Y sin abrir el huevo, consejo, no lo abráis, porque si no, no te lo vas a comer en la vida, ¿vale? Directamente te lo metes en la boca, lo masticas lo mínimo posible y tragas un buen buche de agua y tragas, porque es muy desagradable pensar que estáis cogiendo el ave en sí, el polluelo, lo estáis triturando con todo lo que lleva dentro, trocitos de pluma que ya se empiezan a crear, el pico, huesecillos y demás, y te lo vas a tragar, con lo cual es bastante desagradable de comerse. Si alguna vez tenéis un problema, estáis en la montaña y encontráis huevos, no los abráis porque no los comeréis. Aquí ya estamos viendo como el preso duro, el que es el teóricamente criminal, que en esa época los criminales se consideraban amigos de la madre patria porque eran un producto del sistema y por tanto eran patriotas, por así decirlo, ya está diciendo a ver quién se va a morir antes. Esta gente tiene mucha hambre. Es muy raro, es decir, normalmente los lobos comen ahí donde matan. No son como los guepardos que suben las presas a los árboles y demás, sino que normalmente allí donde matan al animal, pues se lo comen, ¿no? Aquí estamos viendo que, bueno, cabe la posibilidad, raro, de que un ciervo se meta en una cueva, porque no, o sea, un ciervo siempre buscará espacio abierto para poder correr y huir, y bueno, pues se ha metido ahí por lo que fuera, vale, compramos. Pero lo que están haciendo automáticamente es tirarse a comer la carne cruda, y lo que estamos viendo continuamente es que no tienen agua.
Ojo con esto. En supervivencia estamos de acuerdo que esta gente está al límite energéticamente, pero si yo en ese estado no tengo una fuente de agua continuada, ingiero proteína, sobre todo proteína que no está cocinada, mi cuerpo va a necesitar una cantidad de agua espectacular para poder hacer la digestión, con lo cual estoy yendo en mi propia contra, ¿de acuerdo? Ahí siempre lo que habría que hacer es, primera, encender un fuego, y una vez lo tengo encendido, usar lo que fuera, cazos, vasos, etcétera, para derretir nieve y tener agua, y sobre todo cocinar la carne. Nunca me la como cruda, jamás. Pensar que nuestro estómago en sí no está preparado para este tipo de alimento. Si tienes que alimentarte de Cambium, te vas a morir de hambre, es así de sencillo. Pero como aporte para tener algo en el estómago y demás, yo considero que hay dentro de lo que es Siberia, ¿de acuerdo? Encontramos todo tipo de bayas, ya no frutos en los árboles, ¿de acuerdo? Pero sí bayas y otro tipo de vegetales que son son más fáciles de coger, mucho más fáciles de digerir y con un aporte alimenticio bastante más elevado que el Cambium. Y aquí ya estamos viendo que es primavera. Si fuera invierno te diría vale, pero aquí ya estamos viendo que no es invierno y hay mucha más vegetación, con lo cual realmente podía coger otras muchas cosas para comer que no fueran el Cambium, que en este caso sería lo menos nutritivo. Aquí vemos que había una persona que los estaba siguiendo y es una chica. Que nadie mal piense, ¿de acuerdo? En una situación de supervivencia y estás al límite, tu propio cuerpo, todos los instintos, por así decirlo, sexuales, etcétera, desaparecen totalmente. Tu cuerpo está concentrado hasta tal punto en no morir que todo aquello que sea fuera de esa resiliencia y esa supervivencia desaparece. No vas a pensar en ningún momento en, por ejemplo, tener sexo con la chica, con lo cual en este punto la chica está totalmente a salvo porque no le va a pasar nada. Aquí vemos como un ciervo se ha quedado enganchado en el barro. Esto es bastante así, es decir, el lago Baikal, en las zonas más externas al lago, es muy planito, ¿de acuerdo? Eso hace que con la más mínima subida o bajada del nivel del agua haya unas zonas que queda como un barro extremadamente denso y es profundo, es decir, que nadie se piense que es un palmito de barro, no, te puedes llegar a hundir y es lo que estamos viendo aquí con el ciervo. Pero fijaros que hay un fallo, ellos están todos de pie alrededor del ciervo y ninguno se hunde y el ciervo está hundido hasta la cruz, es decir, un ciervo de este tamaño, la cruz suele estar sobre 1,20 m, 1,40 m y está hundido hasta abajo y ellos no se hunden. Es un pequeño fallo de la película, pero no le quita a la peligrosidad real que tiene el hecho de acercarse al lago Baikal y meterse en esas zonas de barro, porque realmente es una trampa mortal. Aquí vemos que hacen un trípode para despiezar el ciervo y están cocinando, no sé bien lo que es lo que están cocinando, parecen unos huesos grandes o algo así. Pero en mi opinión, lo que deberían hacer en este caso es aprovechar el trípode que tenían ahí, hacer una cobertura con follaje verde, metes el fuego abajo, cortas tiras muy finas de carne y las cuelgas. Y lo que haces es ahumarlas para que esta carne se conserve en el tiempo. Es decir, ahora se están pegando un atracón padre de carne, que no es bueno porque si llevas tanto tiempo sin comer, el estómago se reduce y la ingesta de comida que puedes hacer es muy pequeñita, ¿de acuerdo? Porque si no vomitas simplemente. Entonces yo lo que haría es hacer esas pequeñas ingestas de comida e intentar ahumar el resto de carne para poder consumirla más adelante. Estamos viendo cómo está metiendo cenizas en el agua para hacer una especie de jabón. Me imagino que está usando también la grasa del ciervo mezclado con la ceniza y demás. Esto funciona, pero entre comillas. La ceniza hace que el agua se vuelva alcalina y lo que haces al final es que creas una especie de potasa, por así decirlo. Y el meterle la grasa y el hervirla y demás, podrías llegar a tener una especie de glicerina y el mezclar las dos cosas funcionaría como jabón, pero sería extremadamente más funcional si la ceniza en agua la tuviéramos durante 3-4 días, ¿de acuerdo? Porque ahí es cuando se genera la potasa, que es una especie de lejía. Pero como jabón, para lavar la ropa y demás, obviamente limpiarla, que no se creen esos fuentes de hongos, etcétera, que nos podría dañar la piel y también quitarle pues todos los chinches, airearla y demás. Muy bien pensado, realmente, chapo. La importancia de la higiene. El tema barbas, que ahora está muy de moda, barba tipo tío Alaska, leñador de Alaska, ¿no? Es extremadamente contraproducente la barba
en supervivencia. Es decir, una barba cortita, aseada, sí, está bien porque te protege la cara del sol y demás, pero también una barba mal cuidada es una fuente de infección que flipas. ¿Vale? Porque desde ácaros, diferentes tipos de piojos, etcétera, se van a acumular ahí y nos pueden producir, bueno, eczemas en la piel y una fuente de infección que flipas. Entonces, está muy bien que lo hagan referencia, sobre todo el aseo de la ropa, el lavarse y la higiene tanto de la barba como del pelo. Si el pelo es posible, pues también llevarlo muy corto, pero la barba grande, espesa y dejada es un foco de infección espectacular. Tanto eso que vemos ahora que está tan de moda, la barba larga y tal, para supervivencia no. Vemos una parte muy importante de lo que es psicología de supervivencia. ¿De acuerdo? ¿En qué punto? En que está diciendo que la chica los va a retrasar, le va a hacer ir más lentos en el paso. Si lo miras desde un punto de vista frío, es un viaje extremadamente largo. El hecho que te hagan ir un poco más lento, es decir, siempre adaptas el paso al más lento del grupo, ¿de acuerdo? Para que el grupo no se desmonte. Entonces no tiene lógica lo que está diciendo, porque es un viaje muy largo y te da igual tardar una semana que 10 días, ¿de acuerdo? Obviamente prolongarlo mucho más es complicado. Pero hay una parte que me gusta mucho, que es justo ahora, donde la chica le explica cómo matan a sus padres, cómo ella los ve en la granja, que los llevan después a una granja rusa que dicen que tienen a las chicas ahí, la maltratan y demás, y le dice que es mentira y no la vuelvas a mentir. Y no me vuelvas a mentir, le dice el chico. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando un grupo es llevado al límite, la confianza entre las diferentes partes del grupo es básica, es decir, si no hay confianza, el grupo no puede seguir, no, porque es que no vas ni a dormir ni a descansar, porque vas a empezar a desconfiar de los demás y ahí ya se rompe todo, porque en el momento que te duermas te van a matar y te van a comer. Eso es una cosa que pasa mucho en supervivencia, ¿de acuerdo? Entonces, la necesidad siempre en el grupo, si alguna vez os ocurre, de sinceridad máxima y máxima confianza entre todos los miembros del grupo, porque si no es imposible, se disgrega el grupo y la supervivencia no es viable. Yo hice un simulacro, una simulación de una fuga de un gulag extremadamente más corta, o sea, la que yo hice no llegaba a 80 kilómetros realmente, es decir, salir de un gulag vestido como los años 30-40, sobre una zona de río, extremadamente más corta, muchísimo, o sea, no tiene nada que ver realmente. Y ya solamente en esa ruta tan corta, fueron 4 días en Siberia en el mes de enero, y también hice la fuga del Gulag, solamente el frío extremo de menos 40, menos 50, con esa ropa tan extremadamente pesada, sin llevar agua ni comida, es extremadamente duro, pero muy, muy, muy duro. Más pensar que en enero solo hay 6 horas de luz al día, con lo cual tienes mucha hora de penumbra, o sea, muchas horas de penumbra, muchas horas de oscuridad, ese frío continuo, ventisca. Está muy bien hecha la película, realmente. Yo lo pasé mal, entre comillas, y iba muy fuerte físicamente, muy preparado. Imaginarme simplemente esta gente con desnutrición, enfermos, falta de vitaminas, etcétera, hacer este viaje es apoteósico, es increíble, es brutal.